amigos, aquí les traigo digamos, este tema de mínimo común múltiplo, en específico de monomios. Vamos a resolver este ejercicio, pero antes quisiera comentarles las reglas, digamos, para encontrar el mínimo común múltiplo de ese tipo de monomios. Y consiste en encontrar el mínimo común múltiplo de los coeficientes de cada monomio y después dejar las letras, ya sean comunes o no comunes, con mayor exponente. Entonces vamos a proceder. Acá tenemos los coeficientes. Tenemos el 10, 36 y 24. Entonces voy a encontrar el mínimo común múltiplo de estos números, que en cierta forma el tema numérico es lo mismo que el tema con letras, exactamente lo mismo, se entiende de la misma forma. O sea que hay que dejar las letras, como dije anteriormente, para las letras hay que dejar letras comunes o no comunes con mayor exponente. Acá es lo mismo, hay que dejar los números comunes o no comunes con mayor exponente. Entonces hay que descomponer un poquito esto, o sea, llevarlo a potencia cada número, y por divisiones, hacer divisiones sucesivas a cada número, y vamos a comenzar. Por ejemplo, voy a tomar el 10 y voy a comenzar con este número, el 10. Voy a partir por el 2. Siempre es por sus números primos. Se parte con el 2 en este caso, porque este es un número par. Dos en 10 es 5. 5 por 2, 10, a 10, 0. Ahora con el 5, entonces el 2 no me sirve, porque es un número impar. El 3 tampoco me sirve, claramente se puede ver, porque no es divisible. Entonces el siguiente sería el 5. Acá 5 en 5 cabe una vez. 1 por 5, 5. A 5, 0. Entonces yo tengo que lograr, por cada número de estos, llegar al 1 acá. Al 1 al final. Entonces, el 10 podemos decir que es de la forma 2 por 5. Voy a proseguir con 36. 36. Entonces parto
por sus números primos. Como este es un número par, entonces parto por el 2. 2 en 3 cabe una vez. 1 por 2, 2. Y a 3, 1. Bajo el 6, digamos. 2 en 16. 8 veces. 8 por 2, 16. A 16, 0. Entonces, siempre hay que llegar a un resto de 0. Y aquí se sigue dividiendo. Como este sigue siendo un número par, sigo con el 2. 2 en 18. 2 por 9. 9 por 2, 18. A 18, 0. De aquí llegamos a un número impar. Entonces, como no es un número par, seguimos con el siguiente número primo, que en este caso es 3. Y 3 es 9. 3 por 3. Cabe 3 veces. 3 por 3, 9. A 9, 0. Sigamos un resto 0. Tenemos que llegar a lograr, digamos, que sea solamente una vez que quepa. Entonces, aquí seguimos con el mismo número primo, con el 3, y 3 en 3 cabe una vez. 1 por 3, 3, a 3, 0. Entonces, llegamos a 1, claro. Y aquí esto se puede escribir entonces, 36, se puede escribir como 2 por 2 por 3 y por 3. Entonces, 2 sería 2 elevado a 2 y 3 elevado a 2 por 3 elevado a 2. Entonces, 36 sería de esta forma. 2 elevado a 2 es 4 y 3 elevado a 3 es 9. 9 por 4, 36. Y seguimos con el 24. Voy a borrar esto. En 24 partimos con el 2 porque es el número primo, en este caso más bajo, en este caso es un número par, 24, entonces partimos con el 2. 2 en 2, 1, 1 por 2, 2 a 2, 0, bajamos el 4, 2 en 4, 2 veces, 2 por 2, 4, 4, 0. Tenemos resto 0. Seguimos con el 2 porque este sigue siendo un número par. 2 en 12, 2 por 6. 6 por 2, 12, a 12, 0. Seguimos con el 2 porque este es un número par. 2 en 6, 2 por 3. 3 por 2, 6. A 6, 0. Seguimos con el siguiente número primo porque ya el 2 no me sirve acá, sería el 3. 3 en 3 cabe una vez. 1 por 3, 3, a 3, 0. En
Entonces llegamos a 1 acá y el 24 sería el 2, el 2, el 2 y el 3. O sea, sería 2 elevado a 1, 2, 3. Elevado a 3 por 3. Entonces, ahí se puede ver claramente cómo está descompuesto estos números. Entonces la regla es igual que las letras, los números exactamente igual que las letras. O sea, dejar el número, en este caso, ya sea común o no común, con mayor exponente. Entonces tenemos el 2, que acá está elevado a 1. El 2 está acá, en 10, en 36, 2 elevado a 2, y en 24, 2 elevado a 3. El de mayor exponente es este, 2 elevado a 3. Entonces ese dejamos 2 elevado a 3. Dejamos el 5, porque hay que dejar números comunes o no comunes. Entonces dejamos el 5. Y dejamos el número 3 con mayor exponente. Acá no está, acá está elevado a 2 y acá elevado a 1. Entonces me sirve este. 3 elevado a 2. Y aquí hay que resolver eso. Sería, podríamos decir acá, para hacerlo más cómodo, 2 elevado a 2 por 2 por 5 por 9. Entonces esto me da 10. Esto me da 4. Entonces tenemos 9 por 4, 36 por 10. Y eso sería 360. Entonces llegamos a que este sería el mínimo común múltiplo de estos tres números, que son los coeficientes de los monomios. Entonces ya tenemos este número 360, que lo dejaríamos. Voy a borrar esto. No. 360 es el número, entonces borramos esto. Entonces dejamos 360. Y ahora que ya encontramos el mínimo común múltiplo de los coeficientes de estos monomios, entonces ahora procedemos con las letras, que es el mismo proceso. Encontrar las letras comunes o no comunes y que sean con mayor exponente. En este caso tenemos el A al cubo, el A cuadrado, y acá no tenemos A. Entonces me sirve el A cubo.
Después tenemos x elevado a 1, tenemos acá x cuadrado, y acá no tenemos x. Entonces me sirve el x cuadrado, que es la letra de mayor exponente. Luego seguimos con el m. El m no está acá y acá está elevado a 4. Entonces, ¿cuál me sirve? El de mayor exponente, que es elevado a 4. Y tenemos acá el b cuadrado. No está en los demás monomios, pero está acá. Y son las letras comunes o no comunes. Entonces, como esta no es común, igual se deja. Sería b cuadrado. Entonces, este sería el mínimo común múltiplo. Este sería el mínimo común múltiplo de estos tres monomios. Como resultado. Entonces seguimos. Voy a hacer otro ejercicio más para cerrar, digamos, este tema de mínimo común múltiplo de monomios. Tenemos 3 a cubo ocho a b diez b cuadrado doce a cuadrado b cubo y tenemos 16 a cuadrado b cuadrado. Entonces ahora voy a encontrar el mínimo común múltiplo de estos 5 monomios. Entonces hay que empezar con los números, el mismo proceso. Anotamos los números, tenemos 3, 8, 10, 12 y 16. Entonces tendríamos, partimos con el 3 dividido 3, cabe una vez, 1 por 3, 3 a 3, 0, resto 0, nos queda 1 acá. Seguimos, voy a hacerlo más rápido esta vez. 8 dividido, partimos con el 2, porque este es un número par. 2 por 4, 8, a 8, 0. Seguimos con el 2 porque es un número par. 2 en 4, 2 por 2, 4, 4, 0. Seguimos con el 2, que es un número par. Y 2 en 2 una vez. 1 por 2 a 2, 0. Entonces le grabamos 1 acá. Y tenemos, ahí tendríamos el 8. Ahora el 10. 10. El 10 con el 2 porque el 10 es un número par. Entonces 2 en 10, 2 por 5. 5 por los 10, 10, 0.
Y aquí el siguiente número primo sería 3, pero no me sirve. Me sirve el 5. 5 en 5 una vez, 1 por 5, 5 a 5, 0. Tenemos 1 acá. Y finalmente, no, nos queda 2 más, el 12. El 12, a ver, 12. Tenemos, partimos con el 2. 2 en 12. 6 veces, 6 por 2, 12, 12, 0. Con el 2 nuevamente, porque el 6 es número par. 2 en 6, 2 por 3. 3 por 2, 6. A 6, 0. Y finalmente tenemos acá 3. Con el 3 cabe una vez. 1 por 3, 3 a 3, 0. Entonces logramos el 1 acá. Y finalmente hay que hacer el 16. 16. Partimos con el 2. 2 en 16, 8 veces. 8 por 2 y 6, hay 16, 0. Seguimos con el 2. 2 por 4, 4 por 2, 8. A 8, 0. Aquí con el 2 tenemos el 2 en 4 dos veces. 2 por 2, 4 a 4, 0. Y finalmente 2 dividido 2 es igual, cabe una vez. 1 por 2, 2 a 2, 0. Y logramos el 1 acá. Entonces ya están descompuestos estos números y hay que proceder. Tenemos acá, en el caso 1, tenemos el 3, 3 elevado a 1, tenemos el 8 sería, tendríamos este 2 y este 2. 2 elevado a 3. El 10 tenemos un 2 y tenemos un 5. Sería 2 elevado a 1 por 5 elevado a 1. Tenemos el 12. Tenemos el 2. Tenemos el 2. Y tenemos el 3. Entonces el 12 se descompone como 2 elevado a 2 por 3 elevado a 1. Y finalmente el 16. El 16 tenemos el 2, 2, 2 y 2. O sea, tenemos 4 veces 2. Sería 2 elevado a 4. Borramos esto acá. Entonces, la regla dice que hay que dejar aquellos números, en este caso, ya sean comunes o no comunes, de mayor exponente. Ya, tenemos el 3 elevado a 1. Nuevamente 3, ¿dónde está? Acá, 3 elevado a 1. Entonces, solamente consideramos el 3. Consideramos el 3.
acá tenemos, porque no hay un 3 elevado a otro exponente superior. Entonces seguimos con el 2. 2 elevado a 3, tenemos 2 elevado a 1, 2 elevado a 2 y 2 elevado a 4. Entonces aquí lo encerramos, encerramos y este me sirve, el 2 elevado a 4 porque es superior. Entonces dejamos acá 2 elevado a 4. Y de ahí tenemos el 5. El 5 elevado a 1. Bueno, el 5 elevado a 1 está solamente en uno de estos números. Pero hay que dejar los números comunes o no comunes. Aunque este sea no común, hay que dejarlo. Entonces sería por 5. Entonces hay que resolver esto. Podríamos decir 3 por 2 elevado a 3 por 2 por 5. Esto es 10. Esto es 8. Y tendríamos 3 por 8 o 8 por 3, 24. Y 24 por 10, 240. Entonces este sería el mínimo común múltiplo de estos números. Lo anotamos acá, 240, y borramos esto. Ahora proseguimos con las letras, aplicamos el mismo procedimiento, dejamos las letras comunes o no comunes con mayor exponente. Entonces acá tenemos el a cubo, acá tenemos el a elevado a 1 en este caso, tenemos el a cuadrado y acá el a cuadrado. ¿Cuál me sirve? El a cubo. Entonces anotamos 240 a cubo. El que le sigue acá es el b. Tenemos b elevado a 1, b elevado a 2, b elevado a 3 y b elevado a 2. ¿Cuál me sirve? El de mayor exponente, que es b elevado a 3. Entonces dejamos el b elevado a 3. Ahora tenemos a. Bueno, acá tenemos. Bueno, sería todo, no hay más letras. Entonces este sería el mínimo común múltiplo de esos 5 monomios. Sería el mínimo común múltiplo. Entonces no es complicado entenderlo. Solamente hay que dejar ya sea números o letras comunes o no comunes y que sean de menor exponente. Hay que ir haciéndolo como estuvimos viendo anteriormente, por los factores primos. Eso sería, pues, estimados. Entonces ya vimos esto de monomios. Luego seguiremos con otro ejercicio de polinomios. Bueno, les pido que se suscriban al canal y me apoyen con un like. Entonces nos vemos en el próximo video.